Estábamos en plena cena cuando Mark de repente dejó su tenedor, me miró y preguntó, ¿quién es Walter Briggs? Mis palillos se quedaron suspendidos en el aire, mi corazón dio un salto. Walter Briggs era un nombre inventado, algo que Cecilia y yo habíamos creado una noche entre risas y copas. Hicimos un pacto. Si alguna vez una de nosotras se metía en un problema grave, y no podía ser contactada, Walter Briggs sería la señal. Además de ella y de mí, nadie más conocía ese nombre. Y Cecilia llevaba un mes desaparecida. Había dicho que se iba de viaje a Tailandia y nunca regresó. Miré el rostro tranquilo y relajado de Mark, y el corazón se me encogió. ¿Cómo era posible que conociera ese nombre? El nombre Walter Briggs nació el año en que Cecilia y yo nos graduamos de la universidad. Nos habíamos terminado una botella entera de vino tinto y estábamos recostadas en la azotea mirando la luna llena. Cecilia tenía los brazos alrededor de mi cuello, arrastrando un poco las palabras. Sophie, necesitamos una clave. ¿Una clave para qué? Ya sabes, si alguna vez una de nosotras se mete en un lío, desaparece, y la otra escucha ese nombre, sabrá que algo no está bien. Me reí llamándola exagerada, pero pasamos la siguiente hora intercambiando ideas hasta que dimos con Walter Briggs. Sonaba tan anticuado y extraño, que era imposible que fuera el nombre de una persona real. Solo 2 personas en el mundo sabían lo que significaban esas palabras, yo y Cecilia. Y Cecilia llevaba 31 días desaparecida. Había dicho que pasaría unos días en Chiang Mai, Tailandia. Incluso me hizo una videollamada desde el aeropuerto enfocando con su teléfono la tienda libre de impuestos. Sophie, ¿ves lo que quieras? Yo invito. Esa fue la última vez que vi su rostro. Después de eso, mis mensajes se quedaron sin respuesta. Mis llamadas no entraban. Su última publicación en redes fue una foto en un mercado nocturno en Chiang Mai. Llamé a la policía. Su familia llamó a la policía. Las autoridades en Tailandia estaban investigando, pero no había rastro de ella, ni cuerpo, ni testigos, nada. Era como si Cecilia simplemente se hubiera desvanecido. Y ahora mi esposo Mark, un hombre que en teoría no tenía ninguna conexión con Cecilia, un hombre que ni siquiera le había dado un like a sus publicaciones, acababa de pronunciar casualmente ese nombre durante la cena. ¿Qué pasa?, preguntó Mark ante mi silencio. Sonrió. ¿Te ves rara? No, no es nada. Bajé la cabeza y me llevé un bocado a la boca. No tenía sabor. Es solo que nunca antes había escuchado ese nombre. ¿Dónde lo oíste? Oh, un amigo lo mencionó, dijo tomando un sorbo de agua. Solo tenía curiosidad. Cambió de tema y empezó a hablar de su día de trabajo. Yo no podía escuchar ni una sola palabra. Mi mente estaba atrapada en un solo pensamiento. ¿Cómo sabía él ese nombre? ¿Cómo? Después de cenar, Mark se fue a duchar. Me senté en el sofá con las palmas de las manos húmedas por el sudor. El sonido del agua corría desde el baño. Eché un vistazo a la puerta cerrada. Luego me levanté y caminé hacia su teléfono que había dejado sobre la mesa del comedor. Sabía la contraseña. Nuestro aniversario de bodas. Mis dedos temblaban mientras lo desbloqueaba. Revisé sus mensajes, su registro de llamadas, sus notas. Nada. Estaba demasiado limpio, sospechosamente limpio. El teléfono de nadie es tan impecable. Luego fui por su computadora portátil. Estaba en el estudio y también sabía esa contraseña. Nunca había intentado ocultármela. Revisé su historial de navegación, sus archivos, sus descargas, uno por uno. Entonces abrí los registros en caché de una aplicación de reservas y mi mano se detuvo. Hace un mes, Mark me había dicho que se iba a Shanghái para un viaje de negocios de 3 días. Incluso lo había ayudado a hacer la maleta. Pero los registros contaban una historia diferente. No había comprado un boleto a Shanghái, había comprado un boleto a Chiang Mai, Tailandia. Su fecha de salida era un día antes que la de Cecilia. Su fecha de regreso era 2 días después de que ella desapareciera. El agua del baño se cerró. Cerré rápidamente la computadora. Regresé a la sala de estar y me senté en el sofá fingiendo ver videos en mi teléfono. Mark salió secándose el cabello con una toalla. Me miró. ¿Aún despierta? Sí, un rato más, dije con una sonrisa. Entró al dormitorio y apagó la luz. Me quedé mirando la entrada oscura, hundiendo los dedos en el reposabrazos del sofá. Mark, ¿qué hiciste en Tailandia? A la mañana siguiente le dije a Mark que había surgido un proyecto urgente en el trabajo y que necesitaba salir de la ciudad por unos días. Se estaba atando la corbata de espaldas a mí. ¿A dónde? A San Francisco. ¿Cuándo volverás? No estoy segura. Tal vez en 3 o 4 días. Se giró y me dedicó una sonrisa. Cuídate. Lo haré. Sonreí de vuelta. Tomé un vuelo esa misma tarde. No a San Francisco. A Chiang Mai, Tailandia. Aterricé a las 4 de la tarde, hora local. Una pared de aire caliente y húmedo me golpeó al salir del aeropuerto, y por un momento sentí una mareante sensación de desorientación. Esta era la ciudad donde Cecilia se había tomado su última foto. El mercado nocturno, las luces, la multitud. Había estado de pie frente a un puesto de mango sticky rice, sonriendo como una niña pequeña. No tenía tiempo para el duelo. Fui directamente al hotel donde se había hospedado. Sabía el nombre. Me había enviado una captura de pantalla de su reserva en un lugar llamado Lotus Courtyard, un hotel boutique cerca de la ciudad antigua. En la recepción le mostré a la recepcionista una foto de Cecilia. ¿Vio a esta chica? Se hospedó aquí hace aproximadamente un mes. La recepcionista miró la foto y negó con la cabeza. Su nombre es Cecilia Chen. Es chino-estadounidense, agregué. La mujer escribió algo en su computadora y luego asintió. Sí, tenemos un registro de ella. Se quedó 3 noches. Nunca hizo el checkout ni extendió su estadía. Su equipaje todavía está en nuestra sala de almacenamiento. Mi corazón se paralizó. Su equipaje seguía aquí, pero ella desapareció. Me sobrepuse y le hice la pregunta que más temía. Hace un mes, ¿se hospedó aquí también un hombre de Estados Unidos? Le entregué una foto de Mark. La miró. Luego revisó la computadora de nuevo. Su expresión se volvió vacilante. Sí, se quedó 5 noches. ¿En qué habitación estaba? Habitación 312. ¿Y Cecilia? 315. En el mismo piso, a 2 puertas de distancia. Me quedé de pie en la recepción con un zumbido ensordecedor en los oídos. El primer pensamiento fue el más obvio. Estaban teniendo una relación secreta. Cecilia y Mark en habitaciones contiguas en Tailandia, pero otra voz en mi cabeza lo descartó de inmediato. Imposible. Cecilia no soportaba a Mark. No era una antipatía educada. Era una aversión directa y abierta. Siempre que lo llevaba a una reunión, Cecilia lo ignoraba. Una noche, después de unas copas, lo había señalado y dicho. Sophie tiene muy buen gusto para todo, excepto para los hombres. La cara de Mark se había puesto tensa.
No habían vuelto a cruzar miradas desde entonces. ¿Cómo podrían dos personas así tener una relación secreta en Tailandia? Entonces, ¿por qué se hospedaba en la puerta de al lado? ¿Qué estaba haciendo? Tomé un respiro profundo. Necesito ver las grabaciones de seguridad de esa semana. La recepcionista pareció incómoda. Tendré que preguntarle a mi gerente. Por favor, hágalo. Es posible que necesitemos que la policía lo autorice. Mi mejor amiga está desaparecida. La interrumpí. Mi voz era tranquila, pero mis manos temblaban. Ha pasado un mes. Nadie la ha visto ni ha sabido de ella. Su hotel puede ser uno de los últimos lugares donde se le vio con vida. ¿De verdad cree que su gerente no cooperará? Se me quedó mirando y luego levantó el teléfono. 20 minutos después, el jefe de seguridad del hotel me llevó a una pequeña sala de vigilancia. 3 paredes estaban cubiertas de monitores. Mostró las grabaciones de hacía un mes, comenzando desde el día en que Cecilia se registró. Me senté. Las palmas de mis manos estaban frías por el sudor. Cecilia arrastraba su maleta por el vestíbulo y se registraba en la recepción. Llevaba un vestido blanco de verano, el cabello en una cola de caballo y conversaba alegremente con la recepcionista. Mis ojos se humedecieron al instante. Luego, en la esquina inferior derecha de la pantalla, un hombre entró por la puerta principal. Camiseta azul oscuro, gorra de béisbol, mascarilla. Su forma de caminar, su postura. Era Mark. No se acercó a la recepción. Se sentó en el área de descanso del vestíbulo. Tomó una revista y se la puso frente a la cara, pero sus ojos seguían a Cecilia. Desde el momento en que se registró hasta el momento en que tomó su tarjeta y entró en el ascensor. La observó todo el tiempo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Adelántelo, dije. El jefe de seguridad aceleró la reproducción. Esa tarde, Cecilia salió del hotel para hacer turismo. El ángulo de la cámara cambió a la entrada. 2 minutos después de que ella saliera, Mark la siguió. Misma gorra, misma mascarilla. Se mantuvo a unos 20 metros detrás de ella. Esa noche, Cecilia cenó en el restaurante del hotel en la planta baja. Mark se sentó en un rincón bebiendo lentamente una taza de café. Su asiento le daba una vista perfecta de la mesa de ella. Cecilia visitó un templo. Mark la siguió. Cecilia fue a un mercado nocturno. Mark la siguió. Cecilia le compró un coco a un vendedor ambulante y se agachó para acariciar a un gato callejero. Mark se quedó al otro lado de la calle, frente a una tienda, fingiendo mirar su teléfono. En cada fotograma, en cada toma, él estaba allí. Mis manos empezaron a temblar. Esto no era una relación secreta. Las personas que tienen una relación secreta no actúan así. No usan mascarillas ni mantienen la distancia. Caminan lado a lado, comen juntos, se tocan. Él nunca le dirigió una sola palabra. De principio a fin, Cecilia no tenía idea de que él estaba allí. Esto no era un encuentro secreto. Esto era... ¿Qué pasó el tercer día? Pregunté. Mi voz sonaba ronca. El jefe de seguridad puso la grabación. En la mañana del tercer día, Cecilia salió del hotel. Llevaba una mochila y sostenía un mapa luciendo alegre. La cámara mostró cómo salía por la puerta principal y se dirigía hacia el este por la calle. 2 minutos después, Mark apareció por una salida lateral y tomó la misma dirección. Y entonces la grabación terminó. Las cámaras del hotel solo cubrían un radio de unos 50 metros. No podía ver qué pasaba más allá de eso. ¿Hay alguna otra cámara? Pregunté. El jefe de seguridad negó con la cabeza. Eso es todo lo que tenemos. Para las cámaras de la calle tendría que contactar a la policía local. Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Luego me levanté. Le di las gracias y salí de la habitación. De pie frente al hotel, abrí el mapa en mi teléfono. Cecilia se había dirigido hacia el este. Ese camino pasaba por un par de calles, un mercado, una gasolinera y terminaba en la costa, en un mirador. Me quedé mirando el marcador en el mapa. Mis dedos estaban entumecidos. Ella fue allí. Él la siguió y luego ella desapareció. Me quedé parada frente al hotel durante lo que debieron ser 10 minutos, aunque el tiempo había dejado de funcionar con normalidad desde que entré a esa sala de vigilancia. El calor de Chiang Mai era denso y físico, el tipo de calor que se pega a la ropa y a la piel y no pide permiso. No lo sentía. Cecilia fue hacia el este, hacia el mirador. Mark la siguió. Repetí esas 2 frases en mi cabeza como si la repetición pudiera producir una conclusión diferente. No la produjo. Entré de nuevo al hotel y le pedí a la recepcionista el número del oficial de policía a cargo del caso de Cecilia. Tenían uno asignado, un detective local llamado Somchai, que había tomado la denuncia cuando la familia de Cecilia contactó a las autoridades tailandesas. El hotel lo tenía en un registro porque había venido a hacer preguntas 3 semanas atrás. Llamé desde mi habitación. El detective habló inglés funcional, lento, pero preciso. Le conté lo que había visto en las grabaciones. Hubo una pausa larga del otro lado. ¿Su esposo? Repitió. Sí. ¿Está segura de que era él? Su forma de caminar, su postura, su constitución. Sí, estoy segura. ¿Tiene fotos de su esposo que pueda enviarme? Las tengo. Le mandé 3, una de perfil, una de frente, una tomada de lejos, donde se veía su manera particular de caminar, el hombro izquierdo ligeramente más alto cuando estaba relajado, un tic postural que yo había notado años atrás, y que en las grabaciones del hotel era inconfundible. El detective me pidió que no me moviera de Chiang Mai, que no contactara a Mark, y que volviera al hotel de seguridad al día siguiente con él. Dijo que revisaría las cámaras de las calles en esa dirección, que harían lo que pudieran. Colgué. Me quedé sentada en la cama de mi habitación del hotel, que era pequeña y limpia, y olía a jabón de citronela, mirando la pared. No lloré. Quería llorar, pero algo lo impedía. Algún mecanismo de emergencia que sabía que si me permitía sentir completamente lo que estaba sintiendo, no podría hacer lo que todavía necesitaba hacer. Así que en lugar de llorar, abrí mi cuaderno y empecé a escribir. Escribí todo lo que sabía en el orden en que lo había descubierto. La pregunta de Mark sobre Walter Briggs, el boleto a Chiang Mai, las fechas, las habitaciones en el mismo piso, las grabaciones, la secuencia. Cecilia sale, Mark la sigue, el camino hacia el este, el mirador. Lo escribí todo con fechas, horas y detalles, como si fuera un informe, como si la distancia clínica del lenguaje preciso pudiera contener algo que de otra forma me destruiría. Luego escribí la pregunta que no podía evitar. ¿Por qué? Mark y Cecilia no se conocían, o eso era lo que yo había creído. Cecilia lo detestaba de manera visceral y explícita, lo cual, en retrospectiva, podría significar una de 2 cosas, que realmente lo detestaba, o que necesitaba que yo creyera que lo detestaba. Y si era lo segundo, la pregunta se ramificaba en más preguntas que yo no tenía cómo responder esa noche. Guardé el cuaderno y abrí el teléfono. Tenía 3 mensajes de Mark. El primero a las 7 de la tarde. Llegaste bien. El segundo a las 9. Oye, avísame cuando puedas. El tercero a las 11. Espero que estés bien. Buenas noches. Los leí los 3.
Los dejé en visto. Luego apagué la pantalla y puse el teléfono boca abajo. A la mañana siguiente llegué a las 9 en punto al hotel. El detective Somchai ya estaba esperando en la recepción, acompañado de una mujer joven que era su asistente, y actuaba como intérprete adicional cuando el inglés no alcanzaba. Era un hombre de unos 50 años, de complexión delgada, y ojos que no se apresuraban a nada. Revisamos juntos las grabaciones del hotel, esta vez con más calma y con él tomando notas. Confirmó que la figura era consistente con las fotos que yo le había enviado de Mark. Luego sacó su tablet y me mostró dos imágenes. Estas son de una cámara de tráfico a 400 metros hacia el este, dijo, del día que desapareció su amiga. La primera imagen mostraba a Cecilia caminando por una calle angosta, bordeada de puestos de frutas. La segunda, tomada 3 minutos después, mostraba a un hombre con gorra y mascarilla a media cuadra detrás de ella. ¿Lo reconoce? Lo reconocí. Somchai deslizó a la siguiente imagen. Esta es la última que tenemos. Pasado este punto, no hay cámaras hasta el mirador. La foto mostraba la figura de Mark doblando en una calle lateral. En la esquina, apenas visible por el ángulo de la cámara, se podía ver la espalda de Cecilia continuando recto. Me detuve. Espere. Miré más de cerca. Ella sigue recto. Él dobla a la izquierda. Somchai asintió lentamente. Sí, es algo que notamos esta mañana temprano. No van en la misma dirección, al menos no en este punto. Necesité un momento para reorganizar lo que eso significaba. ¿A dónde lleva esa calle lateral? A un estacionamiento privado. Hay varios negocios pequeños, un taller mecánico. Sale a otra avenida paralela que también va hacia el mirador. Es un camino más largo pero más discreto. La asistente añadió algo en tailandés y Somchai tradujo. Dice que la calle paralela también conecta con el camino secundario que rodea la parte trasera del mirador. Hay un área allá detrás que no es accesible para turistas, solo para mantenimiento. La barandilla está rota desde hace meses. Nadie la usa normalmente. El silencio en la sala de vigilancia fue completo durante unos segundos. ¿Han buscado allí? Pregunté. Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía. Hemos buscado en el área del mirador, pero la zona de mantenimiento es complicada. Hay vegetación densa. El terreno baja hacia el río. ¿Han buscado en el río? Una pausa. Parcialmente. El río en esa sección tiene corriente fuerte. Si alguien cayera desde la parte trasera, la corriente lo llevaría varios kilómetros antes de que se detuviera. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Cerré los ojos por un momento. Un segundo. Exactamente un segundo. Que era todo lo que me podía permitir ahí. Luego los abrí. ¿Cuándo pueden buscar en esa área? Puedo coordinar con el equipo hoy, mañana a más tardar. Asentí. Le di mi número de habitación y le pedí que me contactara en cuanto tuviera algo. Salí del hotel, caminé hasta el primer banco que encontré. Me senté y me quedé mirando la calle. Era una mañana como cualquier otra en Chiang Mai. Motocicletas, vendedores, turistas con sombreros de paja comprando mangos y tomando fotos de templos. El mundo funcionaba con total indiferencia a lo que yo acababa de escuchar. Pensé en Cecilia agachándose para acariciar a un gato callejero en un mercado nocturno. Pensé en Mark sentado al otro lado de la calle con el teléfono en la mano mirando. Pensé en las 3 noches entre el momento en que llegaron al hotel y el momento en que Cecilia desapareció. 3 noches en que Mark la siguió sin que ella lo supiera, aprendiendo su rutina, sus horarios, los caminos que tomaba, los lugares donde se detenía. Y entonces pensé algo que no me había permitido pensar hasta ese momento, porque era el pensamiento más oscuro del grupo y había estado esperando en una esquina de mi cabeza, con la paciencia de algo que sabe que tarde o temprano va a ser reconocido. Si Mark había hecho lo que las grabaciones sugerían, no era impulsivo, era metódico. 3 días de seguimiento no son un arrebato, son una preparación. Y la gente que prepara algo durante 3 días con ese nivel de cuidado, no lo hace sin una razón, que desde su perspectiva lo justifica. ¿Qué sabía Cecilia sobre Mark que yo no sabía? Porque Cecilia lo detestaba antes de conocerlo. Me había preguntado por qué eso nunca me había parecido extraño. Normalmente Cecilia tardaba en opinar sobre las personas. Era observadora, reservada en sus juicios. El tipo de persona que te decía lo que pensaba cuando había pensado suficiente. Pero con Mark, la aversión había sido inmediata y sin matices. Como si no necesitara conocerlo para saber lo que era. Y si ella lo sabía desde antes. Y si había algo en Mark que Cecilia había descubierto antes de que yo lo llevara a presentárselo. Y si me lo había intentado decir y yo no lo había escuchado. Saqué el teléfono y abrí nuestro hilo de mensajes. Me desplacé hacia arriba hasta el año en que Mark y yo empezamos a salir. Busqué entre cientos de mensajes, chismes, memes, planes para el fin de semana, la actualización diaria de nuestras vidas en tiempo real. Y entonces lo encontré. Un mensaje de Cecilia de hace 3 años enviado 2 semanas después de que le presenté a Mark por primera vez. Sophie, tengo que decirte algo sobre Mark. No por teléfono. ¿Podemos vernos esta semana? Yo había respondido, claro, el jueves. Y ella, perfecto, es importante. Pero el jueves de esa semana, Mark me había sorprendido con reservaciones para un restaurante que yo había mencionado casualmente una vez, 3 meses antes. Y él lo había recordado y reservado sin decirme nada. Fui a cenar con él. Le cancelé a Cecilia con un mensaje rápido, prometiendo reagendar. Nunca reagendamos esa conversación específica. Me quedé mirando el intercambio. 3 años. Ese mensaje había existido en mi teléfono durante 3 años y yo nunca lo había conectado con nada porque no había tenido razón para hacerlo. Hasta ahora. Tengo que decirte algo sobre Mark. Es importante. ¿Qué sabías, Cecilia, de Mark? Es importante. ¿Qué sabías, Cecilia? Guardé el teléfono. El tráfico de la mañana pasaba frente a mí en Chiang Mai con su ruido habitual, sus olores, su ritmo ordinario. Yo estaba sentada en ese banco con la certeza creciente y helada de que lo que había venido a buscar a Tailandia era más grande que una desaparición. Y de que Mark en este momento estaba en nuestra casa enviándome mensajes de buenas noches, sin saber que yo no estaba en San Francisco, sin saber lo que yo ya había encontrado, sin saber que mañana el detective Somchai iba a buscar en el área de mantenimiento detrás del mirador. Lo que él no sabía todavía era que yo no había venido solo a encontrar a Cecilia. Había venido a entender qué clase de hombre me había casado, y estaba empezando a temer que la respuesta llevaba 3 años, esperándome en un mensaje, que nunca había abierto del todo. A la mañana siguiente, el detective Somchai me llamó a las 7. No encontraron a Cecilia, pero encontraron su mochila. Estaba en la base del terraplén detrás del área de mantenimiento del mirador, parcialmente cubierta por vegetación. Dentro, su pasaporte, su billetera con dinero en efectivo intacto, sus llaves de casa, todo lo que una persona no deja voluntariamente en ningún escenario. Me lo dijo con la voz del hombre que ya sabe lo que eso significa, y lo dice de todas formas porque es su trabajo decirlo. ¿Y ella? Pregunté. El río. Estamos trabajando con el equipo de búsqueda fluvial. La corriente en esa sección es muy fuerte, señora. Puede llevar tiempo. Colgué.
Me senté en la orilla de la cama y no hice nada durante 3 minutos exactos. Conté los segundos, era lo único que podía controlar en ese momento. Luego abrí el teléfono y llamé a Diane. Diane Kim era abogada penalista. Había sido compañera de cuarto de Cecilia en la universidad un año antes de que Cecilia y yo nos conociéramos. Y aunque sus caminos se habían separado geográficamente, seguían en contacto. Era la persona más metódica que conocía después de Cecilia. Y a diferencia de mí, sabía exactamente cómo funcionaban las cosas cuando la policía empezaba a tirar de un hilo en dirección a alguien con nombre y dirección conocidos. Respondió al segundo tono. Sophie, ¿qué pasó? Le conté todo, no de manera ordenada, sino como salió, en el orden en que mi mente lo tenía organizado. Mark preguntando por Walter Briggs, el boleto a Chiang Mai, las grabaciones, el detective, la mochila. Cuando terminé, hubo un silencio breve. ¿Dónde estás ahora? En Chiang Mai. ¿Mark sabe que estás allí? No. Cree que estoy en San Francisco por trabajo. Bien, escúchame. No le digas nada todavía. Su voz era completamente plana, la voz que usaba cuando cambiaba al modo profesional. Si hay una investigación en curso, lo que digas o no digas a tu esposo en las próximas horas puede afectar todo lo que siga. ¿Tienes copias de todo? ¿Las grabaciones? ¿Los registros del hotel? ¿Todo? Tengo fotos de las pantallas. Tengo mi cuaderno con la cronología completa. Mándame todo ahora y necesito que hagas una cosa más antes de volver. ¿Qué cosa? El mensaje que Cecilia te envió hace 3 años. El que decía que tenía algo importante que contarte sobre Mark. Quiero que busques si hay algo más en ese periodo. Cualquier cosa que hayas ignorado en su momento porque no tenías contexto, una referencia, un nombre, algo que ella haya mencionado casualmente. No lo había pensado de esa manera. Había visto ese mensaje como el inicio de una conversación que nunca ocurrió. Diane lo estaba viendo como el final de una conversación que ya había ocurrido en algún otro lugar. Dame una hora, dije. Tómate el tiempo que necesites. Pero Sophie, una pausa breve. Ten cuidado de cómo manejas lo de Mark cuando regreses. No lo confrontes sola. Colgué y empecé a buscar. Pasé 40 minutos revisando cada conversación de ese periodo. Mensajes entre Cecilia y yo, pero también publicaciones antiguas, comentarios en fotos, cualquier rastro digital que hubiera sobrevivido 3 años de acumulación de ruido cotidiano. Y lo encontré en el lugar menos obvio. Una conversación grupal con 3 amigas de la universidad que casi nunca usábamos. Cecilia había escrito algo 4 días antes del mensaje donde me pedía vernos. Solo una línea lanzada en medio de una conversación sobre otra cosa completamente distinta, como si hubiera necesitado decírselo a alguien sin decírselo directamente a mí. ¿Alguien más recuerda el escándalo de Halson Capital hace 5 años? Pregunto por una razón. Nadie había respondido. La conversación había continuado sobre otro tema, y esa línea quedó flotando sin respuesta, sin contexto, sin seguimiento visible. Busqué Halson Capital en mi teléfono, una firma de inversión privada de tamaño mediano, fundada en 2015, disuelta en 2019. El escándalo al que Cecilia se refería aparecía en 2 artículos de prensa financiera especializada: malversación de fondos de clientes, irregularidades en los registros contables, investigación federal que nunca llegó a cargos formales, porque los principales involucrados habían cooperado con las autoridades a cambio de inmunidad parcial. Los nombres de los involucrados estaban en el segundo artículo. Leí la lista despacio. El cuarto nombre era Mark, no como imputado, como testigo cooperante. Había proporcionado información a cambio de inmunidad, lo cual significaba que sabía suficiente para ser útil a la fiscalía, y que la fiscalía había considerado que lo que entregó valía más que lo que le costaba dejarlo ir. Cerré el artículo. Me quedé mirando la pantalla apagada. Cecilia trabajaba en finanzas. Había pasado los primeros 3 años de su carrera en una firma de auditoría. Si alguien podía reconocer ese nombre y saber exactamente lo que significaba, era ella. Y si había descubierto que el hombre con quien su mejor amiga estaba saliendo había estado involucrado en ese escándalo, habría querido contármelo en persona, no por mensaje, porque conocía a Cecilia y sabía que ese tipo de conversación no se tenía por texto. Me había pedido vernos el jueves. Yo había cancelado por una cena romántica. Mandé todo a Diane, incluyendo los artículos y el mensaje del grupo. Su respuesta llegó en 10 minutos. Esto es suficiente para que la investigación tome una dirección con nombre. Vuelve. No le digas nada a Mark. Cuando llegues, ve directo a mi oficina. Hice la maleta en 20 minutos. Antes de salir, fui a la recepción y le pedí al gerente que guardara el equipaje de Cecilia de manera segura y que lo pusiera a disposición del detective Somchai. El gerente asintió con la expresión de alguien que ya entendía que esto iba a ser largo. En el taxi al aeropuerto, miré por la ventana el tráfico de Chiang Mai deslizarse hacia atrás. Cecilia había intentado decirme algo hace 3 años. Yo no había escuchado y ahora estaba en un río, en algún punto río abajo, y yo iba de regreso a casa a sentarme frente al hombre que probablemente sabía exactamente dónde. Abrí el teléfono y le escribí a Mark, terminando antes de lo esperado. Mañana estoy en casa. Su respuesta llegó en segundos. Qué buena noticia. Te extraño. Guardé el teléfono sin responder y miré la carretera. Lo que Mark no sabía era que Diane ya tenía todo, que el detective Somchai tenía las grabaciones y la cronología, que Halson Capital tenía nombre en un expediente que alguien iba a volver a abrir muy pronto y que yo ya no era la esposa que había dejado atrás. Era algo completamente distinto. Y mañana, cuando llegara a casa y lo viera sonreír desde la puerta, iba a tener que ser la mejor actriz de mi vida. Mark estaba en la puerta cuando llegué, sonriendo con una taza de café en la mano, como si hubiera estado esperando escuchar el taxi desde adentro. Me abrazó antes de que yo pudiera poner la maleta en el suelo, y me sostuvo unos segundos más de lo normal, como si hubiera extrañado algo concreto y tangible. Bienvenida, dijo. Gracias, dije. Entré a la casa. Todo estaba exactamente igual. La misma cocina, el mismo olor a madera y café, las mismas fotos en la pared del pasillo, una de Cecilia y yo en la graduación. La miré de reojo mientras pasaba. Me duché, me cambié, comí algo que no probé. Mark me contó su semana. Yo asentí en los momentos correctos. Pregunté en los momentos correctos. Reí exactamente una vez cuando era necesario. Esa noche, cuando él apagó la luz y su respiración se niveló hacia el sueño, yo seguía despierta mirando el techo con los ojos completamente abiertos. Había ensayado este momento en el avión durante horas. ¿Cómo comportarme? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Diane me había sido específica. Nada de confrontaciones, nada de preguntas directas, nada que lo pusiera en alerta antes de que la investigación tuviera suficiente terreno firme. Mi trabajo era ser normal, solo eso. Era el trabajo más difícil que había hecho en mi vida. A las 9 de la mañana del día siguiente, mientras Mark estaba en una llamada de trabajo en su estudio con la puerta cerrada, salí con la excusa de ir al supermercado y fui directo a la oficina de Diane. Estaba esperándome con 2 cafés y una carpeta delgada sobre el escritorio. Siéntate, dijo.
Me senté. El detective Somchai contactó a sus contrapartes federales aquí. El nombre de Mark en el expediente de Halson Capital, combinado con lo que tienen en Tailandia, fue suficiente para reabrir una revisión de su caso de inmunidad. Dayan abrió la carpeta. La inmunidad que le dieron hace 5 años tenía una condición estándar, que no cometiera ningún delito federal posterior. Si lo que pasó en Chiang Mai resulta ser lo que parece, esa condición se rompió. La inmunidad se cae. Lo dejé asentarse. ¿Cuánto tiempo necesitan? Están moviendo rápido porque hay una ciudadana estadounidense desaparecida en territorio extranjero. Eso acelera los tiempos. Hizo una pausa. Pero necesitan una cosa tuya, Sophie. Lo que sea. El teléfono de Mark. No el contenido. Solo los registros de torre de señal del periodo en que estaban ambos en Chiang Mai. Eso lo puede obtener la fiscalía con una orden, pero se demora. Sin embargo, si tú tuvieras acceso a algo que ubique su teléfono en esa área, en esa fecha y hora, aceleraría todo significativamente. Pensé en eso. Usamos la misma cuenta familiar para el plan de datos. Dije despacio. Puedo ver el historial de ubicaciones compartidas desde mi teléfono. Nunca lo apagó porque nunca supo que yo lo revisaba. Dayan me miró fijo. ¿Tienes eso ahora? Saqué el teléfono, abrí la aplicación, busqué el historial de ubicaciones de Mark del mes anterior. La pantalla cargó, y ahí estaba con fecha, hora y coordenadas precisas. El teléfono de Mark había estado activo en Chiang Mai durante 5 días. El último día de actividad registrado en esa ciudad era el mismo día en que Cecilia fue vista por última vez en las grabaciones del hotel. Y a las 11:47 de esa mañana, las coordenadas ubicaban su teléfono a 120 metros del mirador. Giré la pantalla hacia Dayan. Ella lo miró durante unos segundos sin decir nada. Luego sacó su propio teléfono y tomó una captura de lo que yo tenía en pantalla. Esto es lo que necesitaban, dijo. Salí de su oficina 40 minutos después con instrucciones claras. Volver a casa, comportarme con normalidad el resto del día. Esa noche, bajo ninguna circunstancia quedarme sola en ningún lugar cerrado con Mark si podía evitarlo. Dayan estaría disponible en todo momento. Compré 2 cosas en el supermercado para que el recibo tuviera sentido y volví a casa. Mark estaba en la cocina preparando el almuerzo. Se giró cuando entré y sonrió de esa manera suya, abierta y doméstica, completamente ordinaria. Llegaste justo a tiempo. Perfecto, dije dejando la bolsa en la encimera. Me senté en la mesa y lo observé moverse por la cocina. 4 años de matrimonio en esos movimientos. La manera en que siempre probaba la sal con el dedo índice izquierdo. La manera en que silbaba una nota sin melodía cuando estaba concentrado. Cosas que yo conocía con la familiaridad de haber compartido espacio con alguien durante mucho tiempo. Cosas que ahora me resultaban completamente opacas. Sirvió 2 platos y se sentó frente a mí. Levantó la vista. ¿Estás bien? Te noto callada. Estoy cansada del viaje, dije. Nada más. Asintió conforme. Tomó su tenedor. En ese momento su teléfono vibró sobre la mesa. Lo miró un segundo. Algo en su expresión cambió tan brevemente que si no lo hubiera estado observando con atención, no lo habría visto. Volteó el teléfono boca abajo. ¿Quién era? Pregunté con el tono ligero de alguien que pregunta por preguntar. Trabajo, dijo. Luego lo veo. Siguió comiendo. Yo también, pero había visto el nombre en la pantalla antes de que la cubriera. Solo un segundo. Solo un destello. Suficiente para leer 2 palabras. Detective Somchai. El tenedor en mi mano no tembló. Mi respiración no cambió. Terminé el plato. Le dije que estaba bueno. Llevé los platos al fregadero y abrí el agua para lavarlos. Somchai lo había contactado a él también, lo cual significaba que la investigación ya tenía su nombre en circulación oficial. Mark lo sabía, y yo sabía que él lo sabía, y él todavía no sabía que yo sabía nada. Esa tarde, mientras Mark salía con la excusa de una diligencia, le mandé un mensaje a Dayan con 3 palabras. Somchai lo llamó. Su respuesta llegó en 2 minutos. Lo sé, están listos. Mañana en la mañana. Guardé el teléfono. Afuera, el auto de Mark desaparecía al final de la calle. Lo vi desde la ventana hasta que dobló la esquina. Mañana en la mañana. Lo que Mark no sabía era que cada movimiento que había hecho en Chiang Mai estaba registrado en coordenadas GPS con fecha y hora, que Dayan tenía copias de todo, que el expediente de Halson Capital ya estaba sobre el escritorio de alguien con autoridad para hacer preguntas que no podían responderse con una sonrisa y que la esposa que había dejado en casa mientras se iba a Tailandia a seguir a su mejor amiga ya no existía. La que quedaba sabía exactamente lo que había hecho, y mañana él lo iba a descubrir también. Llegaron a las 8:15 de la mañana 2 agentes federales y el detective local que había coordinado con Somchai desde el principio. Dayan llegó 2 minutos después antes de que yo abriera la puerta porque así lo habíamos acordado, que yo no estuviera sola cuando sucediera. Mark estaba en la cocina con su café cuando llamaron. Me miró cuando fui a abrir. Algo en mi cara o en el sonido de los nudillos contra la puerta debió decirle algo porque se quedó completamente quieto. Abrí. Los agentes se identificaron. Preguntaron por Mark. Les dije que estaba adentro. Entraron. Me quedé en el pasillo mientras escuchaba su voz desde la cocina. Primero confundida, luego controlada, luego con ese tono particular de alguien que empieza a calcular en tiempo real cuánto saben los que tienen enfrente. Dayan estaba a mi lado. No dijo nada. Puso una mano brevemente en mi brazo y la retiró. Lo sacaron 20 minutos después, esposado con la misma ropa con que había tomado el café esa mañana. Al pasar por el pasillo me miró no con rabia, con algo más difícil de nombrar. Una mezcla de evaluación y una especie de reconocimiento tardío, como si en ese momento terminara de entender lo que había pasado y quién lo había construido. No le dije nada. No había nada que decir que no estuviera ya dicho en las coordenadas GPS, en las grabaciones del hotel, en el expediente de Halson Capital, en la mochila de Cecilia encontrada al pie del terraplén. La puerta se cerró. Me senté en el suelo del pasillo con la espalda contra la pared, porque las piernas simplemente dejaron de sostenerme. Dayan se sentó a mi lado sin decir una palabra durante un tiempo que no supe medir. Luego me entregó un vaso de agua que había traído de la cocina sin que yo la viera moverse. Lo tomé con las 2 manos. El cuerpo de Cecilia fue encontrado 12 días después, a 11 kilómetros río abajo del mirador, en un remanso donde la corriente se ralentizaba contra una curva del cauce. El detective Somchai me llamó personalmente para decírmelo. Habló con cuidado, con el respeto particular de alguien que ha dado este tipo de noticias suficientes veces, como para saber que no hay manera correcta de darlas, solo maneras más o menos gentiles. Agradecí la llamada. Colgué.
Llamé a la madre de Cecilia, y me quedé en el teléfono con ella durante 2 horas sin que ninguna de las dos dijera casi nada. A veces la presencia es lo único que existe. El caso tomó varios meses en construirse formalmente. Lo que emergió pieza por pieza era esto. Cecilia había estado investigando a Mark de manera independiente desde el momento en que lo conoció. Su trabajo en auditoría le había dado el ojo y las herramientas para rastrear irregularidades financieras, y algo en Mark, algún detalle que nunca llegué a saber con precisión, había encendido esa alarma desde el principio. Durante 3 años había reunido información sobre su conexión con Halcyon Capital, y sobre dinero que había fluido hacia cuentas que no aparecían en ningún registro visible. Había intentado contarme, yo no había escuchado. Eventualmente, Cecilia había contactado de manera anónima a uno de los fiscales que había trabajado el caso original de Halcyon Capital. Mark lo descubrió. No se supo exactamente cómo, si a través de alguien dentro de la fiscalía o por alguna filtración del canal de comunicación que Cecilia había usado, pero lo descubrió. Y cuando Cecilia anunció un viaje a Tailandia, Mark entendió que era una oportunidad que no iba a repetirse. La inmunidad que le habían otorgado 5 años atrás se revocó formalmente 4 meses después de su arresto. Los cargos incluyeron obstrucción de la justicia, fraude financiero y homicidio en primer grado. El juicio duró 8 meses. El veredicto fue unánime. Yo no estuve en la sala el día que lo leyeron. No lo necesitaba. Ya había escuchado lo que necesitaba escuchar el día que Diane me llamó para decirme que el jurado había entrado a deliberar y que todo lo que ella había presentado era sólido, sin grietas, construido sobre evidencia que nadie había podido desmantelar en 8 meses de intentarlo. Hay algo que me quedó de todo esto y que no sé cómo ordenar de otra manera que no sea diciéndolo directamente. Cecilia supo desde el principio. Lo supo antes de que yo tuviera cualquier razón para sospecharlo, antes de que hubiera una sola señal visible, antes de que el mundo le diera ningún motivo concreto para mirar en esa dirección. Lo supo, porque prestaba atención de una manera que yo no prestaba, porque su mente funcionaba con una precisión que yo admiraba sin entender del todo. E intentó decirme, más de una vez, de más de una manera. Yo no escuché. No porque fuera descuidada o estuviera demasiado enamorada para ver, sino porque hay personas a las que queremos con una confianza tan completa, que esa confianza se convierte en una pared. No una pared que levantamos para protegernos de la verdad, sino una que construimos sin darnos cuenta, ladrillo a ladrillo, con cada cena romántica, cada gesto calculado, cada momento en que elegimos la versión de las cosas que nos resulta más cómoda de sostener. Mark había construido esa pared por mí con mucha paciencia y con mucha habilidad. Lo que aprendí no fue que no debo confiar. La confianza no es el problema. El problema es confundir la confianza con la ausencia de preguntas. Son cosas distintas. Una relación real no necesita que dejes de preguntar. Solo las relaciones construidas sobre algo que no resiste las preguntas necesitan ese silencio. Cecilia me lo intentó decir de la única manera que podía. Ven, habla conmigo. Te tengo que contar algo. Yo elegí la cena. Eso no tiene remedio y no tiene nombre que le quite el peso. Vivo con eso. Pero también vivo con esto. Cuando finalmente presté atención, cuando finalmente dejé de mirar la versión cómoda y miré lo que había debajo, lo hice hasta el fondo, sin apartar los ojos, sin esperar que alguien más lo resolviera. Y si hay algo que puedo hacer con lo que quedó después de todo esto, es exactamente eso. Escuchar a las personas que me quieren cuando dicen que tienen algo importante que contarme. Aunque haya una cena esperando, aunque sea incómodo, aunque cambie todo, porque a veces la persona que intenta decirte algo no tiene la opción de intentarlo 2 veces.